Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Seguimos repasando conceptos que tienen que ver con la negra, con la corchea y con sus silencios. Lo que vamos a hacer hoy es explicar en papel y en lápiz cómo se arman los ritmos. Primero vamos a escuchar una canción. Lo que vamos a construir son los pulsos. Vamos a dibujar 4 pulsos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tiene 4 pulsos? Y a veces hay que seguir un poco la melodía porque la melodía del bajo, la melodía del piano es lo que nos puede ayudar a que ese ritmo nos diga que está construido si tiene 1, 2, 3 o 4 pulsos. Una vez que nosotros ya tenemos los pulsos, lo que voy a hacer es escribir el 1, el 2 y el 3 y el 4. Y en el número 1 voy a poner que el tiempo es fuerte porque es lo que me va a decir que comienza todo otra vez. El tiempo 1 y el tiempo fuerte lo voy a escribir las 4 negras en este caso y luego voy a poner fuerte, débil, semifuerte, débil. Una vez que yo tengo armado el ejercicio número 1, lo que voy a hacer es explicarte cómo se arma el número 2. Cuando tengo 2 corcheas, siempre la primera es más fuerte que la segunda es débil, dentro del grupo del tercer tiempo. O sea que esas 2 corcheas, la primera es fuerte, la segunda corchea es débil. A la segunda corchea escribirle que es débil y le voy a agregar la letra Y, entonces me queda 1, 2, 3 y 4. De esa manera es como yo me puedo guiar mejor y saber con la letra I dónde va a ir la corchea. Cuando tengo el ejercicio número 3, lo que tengo que tener en cuenta es que en el tercer tiempo tengo un silencio de corchea. Ahí no puedo tocar. Y la corchea está en la letra I del tercer tiempo, o sea, en la segunda subdivisión. Nosotros estamos subdividiendo cada tiempo por 2. Vamos al ejercicio número 4, que es el que vamos a aprender hoy. La corchea va a estar en el tiempo 2, en la segunda subdivisión. Toco el tambor, hay que tocar el bombo. En el tiempo 3 no tengo nada, porque tengo un silencio. O sea que tengo 2 maneras de escribirlo. O pongo el silencio en el tiempo 2 abajo, o si no, le voy a poder poner un corchete y 1 a las 2 corcheas, y en el tercer tiempo no voy a tocar en ninguna de las 2 subdivisiones. Hoy pudimos visualizar y aprender a escribir los ritmos en negras, en corcheas y sus silencios. Y aprendimos el ritmo número 4. Nos vemos en el próximo video. Gracias.